Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:19. Vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, dígame, señor. Israel, el presidente de Estados Unidos. Sí, usted no está escuchando el programa. Aquí mío. usted estaba levantándose todavía. Biden, hermano mío, Biden. Se atacó al caer varias veces. Bueno, miren, hoy miércoles quiero seguir dándole seguimiento al tema que me he propuesto abordar, a desmontar muchos mitos que el efecto de la propaganda gubernamental y las pasiones políticas han desvirtuado con respecto al paso por el poder del presidente Leonel Fernández. Y uno de esos temas está claro, se circunscribe a lo que es el ámbito de la educación y esencialmente sobre todo lo que aconteció en movimiento social en términos de lo que significó las luchas sociales del 4% de la educación. Cuando usted ve el movimiento que se impulsó, esto puede tomarse como una razón de nobleza y de justicia de cara a lo que debió ser la inversión por la educación en los gobiernos de alguien que se le aduce y se le reconoce como una condición de fuste, de gran intelectualidad y que es propio de lo que es la transformación mediante del individuo, de la persona, mediante el estudio, la educación. Aquí hay cosas que hay que poner sobre las IES. Hay puntos, obviamente, que hay que precisar. Lo primero es que está en la ley 6697, la ley general, ley orgánica de la educación en la República Dominicana, está establecido en su artículo 189 un mecanismo de financiamiento de la educación. Y ese mecanismo establece claramente que la educación tiene que recibir o el 16% del presupuesto del Estado o el 4% del Producto Interno Bruto. Todo esto porque para el año 97 que le correspondió a Leonel fomentar esa ley y promulgarla, es decir, existe ese planteamiento en la ley porque él también como presidente al momento de promulgarla estuvo de acuerdo con eso. Eso no salió de la chistorra, eso salió de un concurso de toda la sociedad dominicana, sobre todo porque ya desde las reformas curriculares que se estaban fomentando del año 92, la clase empresarial del país, los sectores de la dinámica económica del país, tenían ya sendas preocupaciones en términos de la calidad de la formación de la población, porque al final tienen que insertar al individuo a los procesos productivos de la economía y es mediante las empresas que esto se logra, sea siendo dueño de empresa o sea siendo empleado de una empresa. Entonces, cuando usted parte que de la misma ley que se le reclama esto al gobierno de Leonel Fernández, pues entonces hay que partir de que esa ley la promulga él. Pero ¿qué resulta? En el año 97, el presupuesto del Estado sobrepasaba apenas 70,000 millones de pesos de todo el gobierno. Y cuando él recibe el presupuesto de educación en el 96 y cuando lo deja en el 2012, hay un crecimiento exponencial tanto en presupuesto como en % con respecto al Producto Interno Bruto. Y ese crecimiento solo en el año 2008 ya significaba más de un 500% con respecto al 96. Y dígame usted si eso no es compromiso con la educación. Pero no es que un tema de compromiso porque haya aumentado un 500%. Porque pudo haber sido un crecimiento orgánico en función al crecimiento de la economía, que la economía creció a ritmo asiático en sus administraciones.
a pesar de las embestidas internacionales y de la crisis heredada del gobierno de Hipólito Mejía. No, es el hecho de que cuanto al cumplimiento de la ley, nunca estuvo por debajo del 16%, acorde a como establecía la ley. Pero ¿por qué el 16% y no el 4% del Producto Interno Bruto cuando la ley dice o uno o el otro? La ley establece el mecanismo del no menos del 4%, porque si el país entra en una crisis económica, de debacle económica, se preserva la dimensión de la educación, la seriedad de la educación, para que el gobierno se vea obligado como mecanismo legal a no invertir en ningún caso menos de ese % en caso de que el presupuesto del Estado signifique una reducción en términos de los ingresos fiscales. Y eso te lleva entonces a que si es un 16% del presupuesto, en promedio de lo que entregó Leonel en términos presupuestarios, está prácticamente sobre el 18% en todos sus años de administración. Entonces tú tienes claro ahí que el 4% es un elemento referencial en términos de crisis económica. ¿Pero por qué así? Bueno, es que si tú tienes, como había en el año 96, como lo hubo hasta el año 2012, una presión tributaria que estaba por debajo del 9%, del 11% en los distintos momentos. Y si tú tienes una presión tributaria, que es donde el Estado recauda para poder atender toda la problemática nacional, tú tienes entonces que de un 9 y tanto %, un 4% solo irá a educación y salud y seguridad y la nómina y los gastos corrientes y los préstamos. ¿Cómo lo pagas? Entonces, todo el andamiaje del Estado, con una presión tributaria de un 9 y tanto %, no era posible lograrlo y alcanzarlo, porque entonces ponías en juego la paz social con respecto a toda la demás responsabilidad del Estado dominicano. Y por eso se señaló, y no solo es en el hecho de que promulgó la ley en el 97, no, fomentó el plan decenal de educación, fomentó la capacitación de los maestros, impulsó y redimensionó lo que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Le dio sustento a todo lo que es el Infotep. Desarrolló y le dio cabida al sistema de formación de maestros mediante el IFODOSU. Creó todo un andamiaje en todo lo que significa educación, porque educación no es solo lo que es la educación preuniversitaria. También implica lo técnico profesional, también implica lo que es el grado, los posgrados, la internacionalización de la educación, que cuando usted suma todo eso, sobrepasaba el 5% del Producto Interno Bruto en toda su administración. Pero aquí había una tendencia de suplidores del Ministerio de Educación que querían la panacea mediante la interpretación del 4%, querían la panacea de que eso se convirtiera en lo que ha sido un botín de guerra para suplidores, porque el debate nunca se circunscribió a como lo establece la Ley de Estrategia Nacional del Desarrollo, que también la impulsa Leonel Fernández, para darle un sentido de contenido a la reforma de educación del país, donde se sustenta esencialmente que si el Plan Decenal de Educación te estableció mecanismos relacionados a el rediseño curricular, la educación por competencia y un conjunto de variables en términos curriculares para elevar la calidad y fomentar las matemáticas, el pensamiento lógico, la construcción de la aprehensión del pensamiento, de la lectura. Entonces, y que, curiosamente,
invirtiendo un 18% del presupuesto por debajo del 3.5% del PIB, pues entonces teníamos mejores resultados que cuando como estamos invirtiendo el 4%. Explíquenme si eso es así. Eso no es así porque no hay correlación directa entre dinero y calidad de la educación. Pero lo ha demostrado no solo la experiencia dominicana con respecto a la aplicación del 4%, lo ha demostrado estudios de la UNESCO, que invito a leerlos, sobre toda la inversión en educación de los estados en América Latina, por ejemplo, para buscar una región igual a nosotros, en donde ha sido estrepitosa la caída en los países donde más han invertido más dinero y ha bajado la calidad de la educación porque no es directamente proporcional. Entonces, el elemento o el argumento ausente de todo lo que significó la batalla esta del 4% es el hecho de que no se respondió a la pregunta de ¿educación para qué? Que sí fue algo que se respondió muy bien en los países más avanzados en términos de indicadores de educación, en calidad. Cuando usted toma el modelo asiático, hace 60 años eso era una debacle, sumergida en pobreza y en cuestiones de guerras. ¿Y qué decidieron en Asia? En Asia se decidió un modelo industrial de desarrollo y apostaron a la industrialización. Si usted toma cualquier vehículo coreano, marcas coreanas de electrónicos, eso tienen 60 años invirtiendo en educación, en matemática, en construcción lógica, en ingenierías, en innovación. Entonces, cuando tú ves eso, que el modelo educativo se circunscribe al modelo de producción del Estado, entonces República Dominicana no ha debatido eso. Y por eso yo sustento que el gran debate entonces ahora debe ser entrar hacia las ciencias, a la tecnología y a las matemáticas. Tenemos que circunscribir nuestro currículo sobre eso sin dejar de lado el civismo, sin dejar de lado lo que son las competencias sociales que deben tener nuestros futuros ciudadanos, nuestras futuras generaciones. Entonces, aquí el debate del 4%, que ya está supeditado en la amargura del fracaso de haber invertido para el año que viene $1 billón de pesos en esta administración y no hay un libro para los estudiantes. Y que en total se han invertido decenas y cientos de miles de millones y de millones. Lo que queda ahora es debatir hacia dónde vamos a orientar estos recursos que no ha entrado esto al debate. Y por eso yo sugiero tomar los elementos del STEAM, de las ciencias, de las matemáticas, de la lógica. Tenemos que sustentar el currículo no solo en competencia, sino hay que redefinir el modelo económico de la República Dominicana. Y redefiniendo el modelo económico de hacia dónde se va a desarrollar este país, tenemos que diseñar un currículo que sea vinculante a ese modelo económico. Y adicionalmente, tenemos que entender que hay que partir aguas en términos generacionales. Los que van a entrar al sistema o los que están en el viejo sistema y los que entrarán en un nuevo sistema, un nuevo modelo educativo del país. Por eso, aunque ellos mandaron a vestir de amarillo, está claro que ahora tendrán que hacer otra campaña para mandar a vestir de negro por el luto que ha significado el fracaso de 12 años de aplicar tanto dinero sin haber respondido para qué. Porque el para qué, a lo que ha servido, todos estamos con testes de para qué ha servido el 4% de la educación por haber hecho el debate al revés y de manera imputable. Primero, en términos de corrupción, de baja la calidad, de no tener prestancia en función al currículo y en último lugar, porque solo ha servido para parir a personas que lo que buscan es aspirar a la presidencia, pero nadie aspira a un mejor futuro de este país.